Buenas noches, hoy es lunes 11 de abril del año 2016, programa 54 del año, 54 del ciclo. Esto es todo por hoy. Voy a conversar con el doctor William Paniagua, ex parlamentario nacional. ¿Ya no sos un alto dirigente del MNR? ¿Sos un hombre de base? Bueno, no soy un dirigente en actividad permanente por estos años. No hay nivel de representación, pero vos seguís moviéndote por el MNR en las calles. Por supuesto. Soy un militante que definitivamente cree que el partido tiene posibilidades de continuar la revolución iniciada en 1952, y a partir de ahí siempre estoy en contacto con los dirigentes que hoy están a cargo del partido. Estamos transmitiendo algunas ideas. ¿Estás conforme con lo que hace la dirigencia o pudieras haber hecho más? ¿O las circunstancias políticas del momento no? Sí, Carlos, yo las he vivido en carne propia. He sido 5 años jefe departamental del MNR. He sido parte del Comité Político Nacional y las circunstancias no permiten, más allá de continuar con un MNR vigente, vivo, pero sin poder desarrollar grandes tareas que nos puedan permitir ir avanzando en lo que la gente mira, requiere, necesita. Porque yo logré en el MNR de mi jefatura conseguir 2 asambleístas departamentales, algunos concejales y 2 alcaldes de 2 municipios pequeños. Hoy el MNR tiene parlamentarios nacionales, tiene alcaldes, tiene concejales y tiene asambleístas. Y tiene asambleístas también, y por lo tanto es ya un partido con vigencia, con condiciones de poder hacer escuchar la voz y los planteamientos que tiene el partido. Pero hay algo que hay que reconocer. Nuestro sustento básico, nuestra base, que en un tiempo ha sido lo mejor que hemos tenido, o sea, nuestra estructura territorial y funcional, no está con la vigencia que se requiere y se necesita para darle el sustento fundamental y básico al partido. Ese es un trabajo que hay que desarrollar y que habría que empezar a hacerlo lo antes posible. Mucha gente debe estar preguntándose por qué están hablando del MNR ahorita. Es porque el 9 de abril fue el aniversario número 64 de esa gloriosa Revolución Nacional, que en el tiempo y en la distancia uno lo puede reconocer como el hecho político del siglo XX en Bolivia. ¿Es correcto? Así es, Carlos. Además, esa revolución nos dio brillantes hombres políticos, estadistas, que tienen mucho que ver en lo que es la Bolivia de hoy. Y que 10 años antes habían creado el partido. En un proceso de 10 años lograron lo que lograron, una revolución que cambió la estructura de este país y que está vigente desde la primera mitad del siglo, desde la segunda mitad del siglo XX. Así es, y participaron en una elección donde consiguieron el 43% de la votación, de un pueblo que tenía a una clase elevada, se puede decir, a una clase superior, que era la única que podía votar. Claro, no había voto universal. No había el voto universal, ¿no? Entonces, y cuando se le niega ese triunfo al pueblo, es cuando el MNR determina a través de las armas alzar al pueblo y conseguir definitivamente hacerse el poder. Y el MNR... El rol de don Hernán Siles Suazo es fundamental ahí. Y de Juan Lechín Oquendo. Y de Juan Lechín, sí. No, y bueno, no me recuerdo hoy también el coronel... Hay un coronel cruceño que él encabezó la policía y entregó armas de la policía. Bueno, en este momento se me ha ido el apellido. Bueno, pero esa revolución empieza la construcción de una nueva Bolivia. Deja atrás el Estado minero feudal, sin libertades, sin democracia, y empieza a construir una democracia, otorga el derecho a la ciudadanía a las bolivianas y a los bolivianos, y eso se mantiene hasta hoy. Es una medida que cambió el destino del país. Nacionalización de las minas. Nacionalización de las minas, reforma agraria,
fundamental para poder entregarle a la gente también la tierra para que la trabaje. ¿Cuánto de este proceso encontrás en este? Yo digo que este es el nuevo movimentismo sin la base ideológica del MNR de los 50, del movimiento al socialismo. ¿Encontrás algún parangón? Por supuesto, o sea, hay algunas medidas que ellos han logrado profundizar. Por ejemplo, la inclusión del campesino a la sociedad boliviana, hay que reconocer que se ha profundizado y se ha consolidado en esta etapa. Estás usando supongo que a propósito, el término que acuñó el MNR. Al indio lo hizo campesino, es decir, le dio concepto de clase. Hoy este es un asunto socio-racial, digamos, y volvió a ser nuevamente el indio. Pero ustedes le dan un componente de clase. El MNR de alguna manera tiene alguna ligazón con la idea de las clases sociales en la política. Antes de la revolución del 52 eran indios. Uh-huh. A partir de la revolución del 52 pasan a ser ciudadanos. Así es. Uh-huh. Lo que ha conseguido este gobierno, y no lo podemos negar, es consolidar ya su inclusión uh-huh. en materia social en los estamentos que hoy por hoy está conformada Bolivia. El MNR también consigue, ¿no es verdad?, una alianza de clase. Uh-huh. Campesino, ya no indio, campesino, obrero, uh-huh. a través de Juan Lechín Oquendo, y las clases medias, para poder alcanzar los logros que se tenían que alcanzar, porque se incorpora una gran cantidad de gente a la clase media y tiene derecho a la educación, tiene derecho a través del voto universal a tener ciudadanía. ¿No es verdad? Y vuelvo a repetir, eso se mantiene hasta hoy. Pero esa no es la única revolución que hemos hecho. Esa revolución tiene sus tareas que hasta hoy todavía siguen inconclusas. Pero hicimos una otra revolución económica, también complementándolo o modificando lo que habíamos hecho el 52, porque al estatizar las minas, al nacionalizar las minas, nosotros habríamos conseguido meterle los recursos económicos que este país necesita. Pero ahí estábamos en un modelo estatista. Así es. ¿No? Hasta el 1985, cuando este país tenía una hiperinflación. Cuando el doctor Paz Tensoro. Y cuando el doctor Víctor Paz Tensoro, a través del 21060 y con esas memorables históricas palabras, Bolivia se nos muere, ¿no es verdad?, consigue establecer un cambio fundamental a una política o a un modelo estatal para pasar a un modelo de libre mercado. Porque no había otra forma de poder haber salido. ¿Se mantiene ese modelo de libre mercado hasta hoy? El 21060 sigue vigente. Hasta en sus comas, ¿no? En todo, en todo. ¿No es verdad? Que para mí ya cumplió, pero hay que tener la capacidad de generar un otro modelo económico para poder llevar adelante el país. Y además introducen luego con Sánchez de Lozada la participación popular. Esa es la otra medida y la otra revolución, porque revolución significa cambiar, ¿no es verdad? El 52 cambiamos el modelo de un Estado. Y cambian, el 52 y 85 cambian con gente del MNR. En la inclusión de Sánchez de Lozada comienzan a atraer mucha gente que no era del MNR. Bueno, ese fue otra, que fue importante para estos cambios. Fue una de las grandes medidas, pero también una de las medidas que alejó un poco al partido mismo del ejercicio del poder, ¿no? Ya. Con Gonzalo Sánchez de Lozada, la participación popular es la única medida vigente hasta hoy que otorga autonomía real y efectiva, en este caso en el nivel municipal. No tenemos otra autonomía. No hay autonomía indígena, no hay autonomía departamental, es la municipal. ¿Y por qué se consolida? Porque se otorga el derecho de elegir autoridades, se hace la participación de la población en la toma de decisiones y se le otorga los recursos económicos para que estos municipios se consoliden. Medida que no va a poder ser cambiada en mucho tiempo y nosotros creemos más bien que debería ser profundizada. Entonces, ¿cómo la profundizaría? A ver, nosotros, al contrario de lo que se dice que no tenemos planteamiento, porque quienes han copado desgraciadamente con recursos económicos
los medios, no en su mayoría, pero la gran cantidad de medios, y quienes también han cooptado el poder en este país y que no permiten que se pueda hacer un diálogo o hacer un debate entre una propuesta que tiene el gobierno y otras que en el caso nuestro tenemos o podrán tener algunas otras fuerzas políticas. Nosotros creemos que estableciendo un modelo económico, y lo hemos planteado para la Asamblea Constituyente, de un Estado social de derecho con una política económica social de mercado, tendríamos a través de la participación popular el mecanismo real y efectivo que ya tiene su experiencia para poder trasladar en el manejo a nivel nacional. Primero, Sí. hay que hacer el pacto fiscal. La participación popular establece la redistribución del 25% de los recursos a nivel... Que ya es insuficiente. Que ya son insuficientes. Además, si quedado como está el Estado. Claro, pero nosotros decíamos profundizar la participación popular para consolidar las autonomías. Entonces, si incorporamos la autonomía departamental, obviamente esos 25% que no consideran a las gobernaciones en el tema de la redistribución de recursos económicos no son suficientes. Por lo tanto, debemos tener el 50% de recursos para redistribuir a través de la coparticipación de la manera siguiente: 25% para los municipios, 10% para las universidades públicas, con la responsabilidad de la universidad de tener que abrir una casa superior de estudio en cada provincia de este país, para permitir el acceso a la educación, que es la mejor riqueza que uno le puede otorgar a la gente humilde o a los pobres, como decimos. Y un 15% para las gobernaciones, que ya empiezan a tener o ya tienen en este momento a través de la Constitución responsabilidades y tareas que cumplir. Cuando Sánchez Lozada niega la posibilidad de la elección de gobiernos departamentales y de la descentralización por la vía de las autonomías, ¿comete un craso error? Sí, lo debemos reconocer, porque Gonzalo Sánchez Lozada era un ferviente y respetuoso hombre de la Constitución política del Estado vigente. Y obviamente esa Constitución... Pero además él no estaba convencido con la apertura. No, a él no le gustaba mucho la idea. No, si el hecho de que nos hubieran sacado del gobierno en octubre del 2003 fue precisamente porque no tuvimos la capacidad de lecturar que esa ciudadanía que se le otorgó a la población en 1952, que esa reforma económica que permitió generar no solamente la supervivencia de este país de las minas, sino que ya se empezó a ver el tema de la agricultura, y esa participación popular que dio democracia en todo el territorio nacional, hace que se generen movimientos ciudadanos, movimientos sociales, que por un lado tenían una agenda en el altiplano, Asamblea Constituyente, y por el otro lado en el oriente teníamos el tema de la autonomía. Ambas cosas estaban ligadas a la reforma constitucional que en ese momento estábamos discutiendo, estábamos hablando del 2003-2004, que teníamos que aprobar ya, porque el anterior periodo constitucional había establecido la cantidad de reformas que se iba a hacer en la Constitución, y a nosotros nos tocó, en mi época de parlamentario, aprobar ya para consolidar una nueva Constitución con reforma. Aprovecho el tema de tu época de parlamentario, porque vos fuiste uno de los parlamentarios, por lo menos del Oriente, más importantes en el gobierno de Gonzalo Sánchez Lozada. ¿Le plantearon esta situación así como lo estás planteando ahora? Así es. ¿O no tuvieron la visión? Porque siempre a distancia uno ya mira mejor, ¿no? No, y yo estaba en la Comisión de Constitución, claro. Entonces me ha tocado estar de cerca mirando las reformas constitucionales. Se las planteamos, Carlos, se las planteamos al presidente, unas 2 o 3 largas reuniones, y yo lo tengo que decir con total claridad, porque los movimentistas, así como
tenemos vigencia hasta ahora es porque hemos sabido reconocer también errores que hemos tenido. Primero voy a empezar reconociendo los errores de nosotros, los parlamentarios del Oriente, de no haber hecho una tenaz y fuerza para hacer una representación que realmente el presidente pudiera haberlo considerado, por lo menos, el tema de la autonomía. Pero tuvimos una reunión muy larga, la respuesta del presidente, después de habernos escuchado a la gran mayoría, que quiero aquí también reconocer que mis colegas parlamentarios de otros departamentos, no siempre del Oriente, estaban de acuerdo, tanto en la Asamblea Constituyente como en el tema de la autonomía, para incorporarla en esa reforma constitucional. Una de las cosas que habría que reconocerle al presidente, a nuestro jefe Gonzalo Sánchez Lozada, era ese su principio constitucional. Decía, imposible incluirlo ahora, porque habían 2 periodos para tratar las reformas constitucionales. Ese era el mecanismo constitucional. Sí. Ese era el mecanismo constitucional, y entonces imposible. Pero presidente, pero compañero jefe, las cosas están, la población las está exigiendo. Bueno, con esto, para no hacer más larga la concluyó diciendo no, sobre mi cadáver. Y obviamente no había mayor, y no solo eso, dijo, y búsquense otro presidente. No deberíamos habernos quedado ahí nosotros, deberíamos haber insistido, no sé, quizás, porque realmente los movimientos eran ya imposibles de poderlos parar o de poder establecer una opción de decirles necesitamos otra reforma constitucional y necesitamos 10 años más para poder hacerlo. Prueba de ello que al final nos sacaron del gobierno, él tuvo que irse y la comisión continuó y redactamos el tema de la Asamblea Constituyente, la incluimos en la reforma constitucional para poder ser convocada, y bueno, ya en la Constituyente se tocó el tema de la autonomía, que entre comillas, ya con la fuerza que entró el MAS, hicieron lo que ellos creen que es conveniente. Tampoco la quería. Que tampoco la quería. No la quería. No, no, para nada. Eso lo arrancan ya la fuerza de las que vos estás hablando, los de abajo que se venían moviendo. Así es. Entonces, bueno, son luces y sombras pues las que uno tiene, ¿no? en función de gobierno, pero yo vuelvo a repetir, hemos festejado un 64 aniversario de la Revolución Nacional con el orgullo de decir, somos el partido que hemos hecho las grandes transformaciones que están vigentes todavía, pero que no se han concluido. Porque, vuelvo a repetir, si nosotros tenemos la posibilidad y que la vamos a ir construyendo, en mi criterio, primero desde abajo, construyendo nuevamente las bases sólidas del MNR para llegar a los niveles intermedios. Y en el camino, ¿es un partido de gente vieja? No, hay también juventud, pero hay juventud que desgraciadamente no ha tenido lo que nosotros hemos tenido en nuestra juventud: capacitación, información. Eso te iba a decir, la formación de cuadros. Exacto. Por eso digo, hay que empezar a hacerla desde abajo y vamos a tener que ponernos overall casi todos los que estemos de acuerdo para poder empezar a ir paso a paso a construir lo que necesitamos como fuerza política para ser realmente una fuerza que luego, con la conciencia de nuestros cuadros, entendiendo lo que nosotros queremos y sabiendo por qué son MNRistas, podamos tener la capacidad de empezar a surgir y a ganar espacios, obviamente primero en el pueblo y después ya veremos en las próximas elecciones. ¿Cómo explicar que el MNR se mantenga muy activo en el Oriente? Ha pasado la capital movimentista a ser de Santa Cruz al Beni, ¿no es cierto?, al departamento del Beni, pero ¿qué pasó en Santa Cruz? Ese MNR que estuvo 50 años muy fuerte y muy fijo en el departamento, 45 años si querés. Bueno, primero el MNR en el oriente boliviano es una fuerza política que está muy enraigada en la sociedad, en la población, y con esa capacidad que tenemos los de esta parte del país de poder comunicarnos, recibimos pues obviamente de los abuelos, de los padres,
todo lo que el MNR, la historia de lo que se ha venido haciendo, además de haber vivido en carne propia el tema de la reforma agraria. En el altiplano, desgraciadamente, la reforma agraria hasta se convirtió en un problema porque apareció el minifundio en los pequeños espacios de tierra para poder ser cultivados. Acá no, acá generó agricultura, ganadería, avicultura y otras cosas. ¿Qué pasó en Santa Cruz? Nosotros todavía participamos como fuerza política importante, diría yo, en las elecciones que nos permitió alcanzar una votación más o menos aceptable cuando Desiree Bravo era nuestra candidata a alcalde. Ahí hubo un tema que no lo supimos resolver en su momento y los MNRistas no permitimos que Percy Fernández sea nuestro candidato a alcalde y fue Desiree Bravo. A partir de ahí, y con ella como concejal, luego viene la formación de Santa Cruz para Todos, creo que eso se llama la fuerza política de Percy Fernández, y Desiree Bravo, con la mayoría de los cuadros que teníamos organizados en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, se incorpora a ese trabajo y obviamente nuestra gente formada, nuestra gente capacitada para el tema político pasa para allá. Y no solo ahí, también Rubén Costas aparece con una otra fuerza política y a través de lo que ha tenido como punto alto, yo diría, este ciclo político que para mí está concluyendo, la prebenda pasa a justificar y a decir, no importa los medios, pero yo sobrevivo de una u otra manera. De acuerdo, pero puede estar la prebenda, pero también está las necesidades políticas insatisfechas. Sánchez Lozada no quiso dar el paso. La gente finalmente termina rebasándolo, yéndose por otro lado, que son fuerzas regionales que terminan recogiendo el anhelo regional, ¿o no? Sí, por eso digo, o sea, se acaba un ciclo político donde habían los grandes debates, se quiera o no, de que había la democracia pactada. Igual nuestro parlamento era un buen laboratorio de discusión de ideas y de propuestas. Aparte, la democracia pactada no es mala per se. No, por supuesto. Y además tenía la línea en todos los países del mundo. Así es. Y todos tenían una línea económica y bueno, se iba con un mismo rumbo. Entonces, a través de la reforma constitucional también, donde se permite ya que las agrupaciones ciudadanas puedan incursionar en la política, yo creo que ese es el gran daño. Sin exigirle tengan una ideología. Definitivamente ahí se aparece el que puede y el que tiene algún liderazgo o algunos recursos económicos, y ahí viene el tema, desgraciadamente, de la prebenda. Yo creo, Carlos, que esto que nos ha llevado al cambio, que inclusive hemos cambiado de la república al Estado plurinacional, se ha hecho en una bonanza económica, se han hecho con grandes recursos económicos, pero no se ha privilegiado el tema ideológico. Nuestra gente hoy por hoy, si uno le pregunta del por qué está en alguna fuerza política, lo más que llegan a responder es porque tengo mi carguito, ¿no? Y estoy viviendo de eso. Pero desgraciadamente eso no es la política que se requiere y se necesita. Hablando de lo ideológico, ¿cuánto te queda de ese William Paniagua que, carajo, vos comenzaste jovencito, el 75 ya estaba en los sindicatos de salud, haciendo política, apenas saliendo bachiller ya estabas en los sindicatos políticos, pero vos tenías una posición bastante más tirada a la izquierda, a tal punto que tu camino es el MNRI antes de, bueno, siglo XX, antes de entrar al MNR. Así es, pero no, yo empecé desde el colegio. Ya en el colegio era dirigente de la Federación de Estudiantes de Secundaria, no en un nivel alto,
como llegué a hacer en los trabajadores en salud, y después ya en política, ¿no? Siempre en niveles intermedios para arriba. ¿Cuánto te queda de ese? Bueno, y la formación, el siglo XX tenía como doctrina o como ideología lo mismo, el nacionalismo revolucionario y la alianza de clase, ¿no? Ahora, si uno mira al MNR dentro de su vida, a pesar de haber estado una época con el estatismo, otra época con el liberalismo, siempre el MNR ha tenido medidas sociales que son las que hacen que uno se ubique en lo que hoy estamos pretendiendo lanzar hacia afuera, en un Estado social de derecho, privilegiando el tema social. Entonces eso no nos une ni a la derecha ultrista ni a la izquierda ultrista, sino que mantenemos una línea de centro, ¿no? Aprovechando lo positivo de ambas fuerzas para incluirlas en lo que nosotros nos planteamos llevar adelante. Entonces, bueno, en esas épocas obviamente luchábamos por el tema de la autonomía universitaria. Y por la recuperación de la democracia. Y por la recuperación hemos panfleteado, y yo tengo a un hermano que en paz descanse, coronel de ejército, me decía, pues no me metas en lío, viejo. Porque en mi casa hacíamos casa de seguridad para hacer las famosas volanteadas y las maquinitas y de ahí nos distribuíamos para poder panfletear. Entonces, pero bueno, eso le da la experiencia a uno de creer que es posible conseguir cosas fundamentales e importantes. Hoy, por ejemplo, un MNR vivo, un MNR con avances que ha conseguido importantes, requiere y necesita meterse a la arena otra vez, al trabajo de base, y eso me queda, yo estoy dispuesto a hacerlo. Lo que necesito es conseguir contagiar a otros compañeros. No tenemos la pega para darle a un potencial dirigente de barrio. No tenemos recursos económicos para poder mantenerlo o solventarlo en su trabajo político, ¿no es verdad? Y no tenemos de ningún otro lado que nos caiga algún recurso. Tenemos capacidad de juntar algunos dineros. Pero ¿qué he propuesto yo? Es decir, yo, William Paniagua, debería hacerme cargo del distrito 3.4, porque hay una propuesta que yo hice, Carlos, antes de dejar la jefatura departamental, al ver esta deficiencia de nuestras estructuras básicas, que la ciudad de Santa Cruz deberíamos debemos dividirla en 116 distritos políticos. ¿Por qué? Una estructura, yo he sido jefe del distrito 7, la Villa 1 de Mayo, 24 barrios cuando yo era jefe, entre el 83, 84 hasta el 92, 93, he sido que llegué a ser alcalde y luego ya otro compañero se hizo cargo de esa estructura. 24 barrios. Hoy la Villa 1 de Mayo tiene 186 barrios. ¿Cómo se le puede pedir una estructura de distrito a compañeros que no son compañeros intermedios puedan atender esa cantidad de barrios? Entonces, bueno, yo digo, dividamos. Y como que hicimos la división, he dejado la resolución. La última elección que se llevó a cabo el 2012, 2011, 2012, se aprobó y se hizo la convocatoria para elegir 116 estructuras distritales. Pero una vez convocada la elección, ya se entró a lo que siempre viene el debate, el tema de que muchos candidatos, por ejemplo, y con todo el cariño y respeto a Roxana Sandoval, se opuso a que se haga en 116 estructuras distritales. Y la de Eri Morón consiguió llegar, creo, a algo así como 72 estructuras. Los otros inscribieron solamente las 15 que eran anteriormente y al final quedó eso en la nebulosa. Pero yo creo que ahora hay que volverlo a hacer. ¿Y cuál es mi propuesta? Sabiendo que no tenemos plata, no tenemos pega, no tenemos una estructura político-partidaria, es la de tener que
sacrificar, si se quiere, entre comillas, o devolverle al partido parte de lo que el partido hizo por nosotros, y en este caso William Paniagua está dispuesto a hacerse cargo del distrito 3-4 para organizarlo. No es que William Paniagua va a ser el jefe de distrito, pero yo me conformaría con que consigamos 5 dirigentes de 4 unidades vecinales. Estamos hablando de 12.000 a 15.000 habitantes que tendrían los nuevos distritos. 5 dirigentes para empezar, pero que sepamos que son dirigentes conscientes, consecuentes, leales y que van a trabajar con lo que nosotros le tenemos que transmitir como ideología, como principio. Entonces, y así como yo, tendríamos que haber 116 William Paniagua para que cada uno, yo en este caso me hago cargo yo de lo que signifiquen los recursos, la movilización, si hay que hacer algún documento, si hay que hacer algún momento de un ágape para los compañeros, pero esa sería la semilla que tenemos que introducir en nuestra siembra como partido político, para que de aquí a 2 años, cuando toque elecciones internas, podamos tener una estructura real y efectiva. ¿Te puedo pedir que lo dejemos aquí y comprometerte a vos y buscar algunos otros militantes del MNR y hablar del MNR aquí, en este programa? Yo te agradecería, Carlos, si nos da esa posibilidad, porque eso es importante. Te agradezco por venir. Gracias, Carlos. Y felicidades por los 64 años. Gracias, buenas noches. Vamos al corte.